Ya. Muy bien, muchachos. Como vuelvo a reiterarles, cualquier cosa me detienen y me preguntan. Cualquier criterio que vean que no está bien definido o hay alguna duda, lo voy a hacer lo más eh, claro y concreto posible para no cansarlos ni tampoco para no redundar en el tema. Vamos a empezar así con este criterio que dice así: la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, que es una de las principales causas de muerte en los países desarrollados, es la principal causa de muerte en los países desarrollados. A pesar de que la elevación de la sistólica es un predictor más potente que la diastólica, ambas muestran una relación continua con el riesgo cardiovascular de ictus, o sea, de un problema de emergencia grave, siendo su principal factor de riesgo la enfermedad coronaria. La enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal y la enfermedad arterial periférica. En todas estas participa la hipertensión arterial y tiene prácticamente un riesgo continuo y es una de las principales causas para que estas enfermedades se presenten. Hemos conversado con los grupos que he trabajado que la enfermedad coronaria, la principal causa para que se produzca esta es justamente la hipertensión arterial. ¿Desde qué punto de vista? Por eso quiero que pregunten. Porque en la enfermedad coronaria ustedes bien saben que la hipertensión desencadena un principal papel porque es la que va desarrollando el, el agrandamiento, el agrandamiento cardíaco. A esto se agrega que en la enfermedad coronaria existe una sobrecarga de ventrículo izquierdo, una sobrecarga de ventrículo izquierdo. Finalmente termina una hipertrofia ventricular izquierda que nos va a dar un ventrículo más grande, más desarrollado, más necesitado de irrigación y lamentablemente la irrigación de nuestro organismo, o al menos del corazón, no puede incrementarse, queda ahí como está y entonces ese agrandamiento, esa cuestión del desarrollo de la hipertrofia puede determinar finalmente una insuficiencia coronaria también o una insuficiencia cardíaca. Pero como cuando se produce la hipertrofia, requiere, yo les he dicho, es como tener una determinada cantidad de líquido o pongamos un territorio que normal del ventrículo izquierdo con una hectárea de terreno, como una hectárea de terreno que tiene su agua para el mismo y está bien irrigada y de repente ese terreno ya no es una hectárea, es una hectárea y media o 2 hectáreas, entonces no alcanza la irrigación coronaria, entonces va a producir la insuficiencia coronaria, la incapacidad coronaria para irrigar el ventrículo izquierdo y entonces va a producir lo que nosotros denominamos las enfermedades coronarias, que son el infarto agudo, la angina de pecho y posteriormente el infarto agudo cardíaco, ¿no? Vamos a la insuficiencia. La insuficiencia pasa lo mismo que en la enfermedad coronaria. Si esta va derrotándolo y esa hipertrofia va cediendo, cuando ustedes bien saben que en la hipertrofia van a encontrar un índice de Sokolov superior a 35 milímetros en el grosor del ventrículo izquierdo, esta después va a ser de 45 y después puede comenzar a ceder por en la cuestión de una ley de Frank Starling, en el cual ya prácticamente el músculo cardíaco cede y comienza la insuficiencia cardíaca, con toda la andanada de incompatibilidad funcional cardíaca, incompatibilidad para poder irrigar corporal el organismo corporalmente, entonces nos va a dar esa otra patología. Después nos va a dar insuficiencia renal, uno de los órganos blancos, que nos saben bien los órganos blancos de la hipertensión arterial, es el cerebro, el corazón, el riñón, y entonces va a llevar a pesar de todo, la insuficiencia renal es muy común en esta patología, debido básicamente a que el riñón es un órgano muy lábil para la hipertensión arterial, sea que le den demasiada irrigación
con fuerza, como en la hipertensión, también cuando hay algún tipo de problemas de irrigación para el riñón, ambas son suficientes para destruir el riñón. Un riñón puede entrar fácilmente, si no trabaja adecuadamente 2, 3 días, entra directamente en insuficiencia renal. Tenga en cuenta eso. O sea que el tejido renal, fundamentalmente el glomérulo junto con la unidad de trabajo renal, ellos son muy lábiles a los cambios de hipertensión y de hipotensión severa y pueden producir una insuficiencia renal en el lapso de 2, 3 días. Así es de sencillo cuando se produce esta enfermedad. Por lo tanto, otro órgano blanco que fácilmente es destruido es el riñón. Tengan en cuenta que el riñón es un órgano que tiene dos, dos partes, la derecha y la izquierda, y ambas tienen 1 millón de nefrones, o sea, 1 millón de unidades de funcionamiento renal. 1 millón la derecha, 1 millón izquierdo. ¿Qué es lo que pasa? En la destrucción renal es tan rápida esta destrucción que puede llegar a destruir las 2 terceras partes de un riñón y un riñón entero, y el paciente queda insuficiente. Para entrar en insuficiencia renal tienes que tener menos de 400.000 nefrones, o sea, debes haber destruido las 4/5 partes del riñón para que puedas entrar en este cuadro. Y la enfermedad arterial periférica, ya ustedes saben, se desarrolla como una enfermedad en la cual ataca la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, los problemas de coagulabilidad. A eso se agrega también la enfermedad arterial periférica, el hecho de que hay trastornos irrigatorios en los distintos órganos. Al igual que la enfermedad coronaria, la enfermedad arterial periférica es una enfermedad en la cual se produce la deficiencia de irrigación de los tejidos y se va a producir también la claudicación intermitente. O en otros casos, la disminución de irrigación arterial periférica, por ejemplo, en la arteria carótida. Hemos hablado con mis grupos bien claro de las personas de 55 a 60 años de edad, 55 a 60 años de edad, después de esa edad solamente irriga la carótida interna del lado derecho e izquierdo en el cuello, solamente irrigan un 30% al cerebro. Un 30% de irrigación llega al cerebro. El 100% que era en la juventud, en la madurez, a los 20, 30, 40 años, de repente comienza a cerrarse por estos inconvenientes de la arteriosclerosis, la hipertensión arterial básicamente, que es la que rompe el endotelio capilar y permite el ingreso del LDL dentro de las arterias, y esto a su vez permite la formación de ateromas. Ese ateroma más grande que se forma en el organismo es en la carótida, y en la carótida se produce esa deficiencia de irrigación entre los 55 y 60 años del 30%, 20 a 30% nomás pasa, el 70% está bloqueado. Acuérdense eso, por eso pueden captar fácilmente un soplo en la arteria carótida. Ese es el grado de gravedad que produce este problema de enfermedad arterial periférica, donde está incluido la arteria carótida, que es la compatible para irrigar el nivel del cerebro central, ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Ya, se estima que un 30-45% de la población padece hipertensión arterial, con un gran porcentaje de pacientes no diagnosticados. A pesar de este aumento de la prevalencia y de otros factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo o la diabetes, en los últimos años y gracias al tratamiento y las campañas del cribado, o sea, del cuidado poblacional, la prevalencia de la hipertensión arterial está disminuyendo. Así como pareciera que estuviera disminuyendo las campañas grandes que se hacen de cuadros hipertensivos, especialmente en los hospitales, especialmente en las farmacias, he visto en la calle, o a veces también en los centros de salud, o a veces también en la universidad. Bueno, pero a pesar que en la universidad hay gente joven nada más, pero si vamos a la población en general, como esta enfermedad tiende a aparecer en la cuarta etapa, en la cuarta edad, cuarto decenio, o sea, desde los 40 años, eh,
Los pacientes por lo general no son diagnosticados, son encontrados de casualidad en una de estas tareas que hace la población y la tarea que hacen a veces el sector de enfermería, el sector médico por algunos casos o algunas instituciones, se va encontrando gente que cada vez es más joven y cada vez más tempranamente tiene problemas de hipertensión arterial. He visto, especialmente en las damas, tempranamente por estrés, hay personas, las mujeres a veces son muy estresadas, tienen un temprano inicio de la hipertensión arterial y el otro es la obesidad y especialmente la obesidad mórbida en los varones. Hay gorditos que tienen 25, 27, 30 años, pero pesan más de 100 kilos y esos pacientes ya son candidatos a la hipertensión arterial, porque una de las causas principales de esta es la obesidad. Entonces acá el aumento de estos factores de riesgo, la obesidad, es la principal causa para la hipertensión arterial. Y la obesidad, ¿qué nos va a producir orgánicamente a nosotros? Nos va a producir lo que llamamos el síndrome metabólico. ¿Y qué es el síndrome metabólico? Son 4 enfermedades que nos atacan completamente al organismo y nos desnudan como tal, con problemas patológicos que son bastante serios. Uno es justamente la hipertensión arterial, 2 es la diabetes, 3 es la dislipidemia y 4 es la gota, es el ácido úrico elevado. Entonces nos vamos dando cuenta que esas consecuencias son parte de esta situación. El sedentarismo, porque cada vez que menos ejercicios hagamos, menos ejercicios, más aumentamos de peso. Hay gente que les dice que, por favor, ustedes como colegas van a seguramente van hasta suplicarles, dejen de consumir excesivamente la comida y les van a jurar y rejurar que ni siquiera comen adecuadamente o comen inadecuadamente o de repente no hacen adecuadamente la dieta, con mucho consumo de grasas, mucho consumo de hidrato de carbono y poca cantidad de proteínas. Entonces, en ese caso va a ocurrir un problema bastante serio, porque las grasas, los ácidos grasos saturados, o ya sea la grasa en general, y los hidratos de carbono entran en cantidad en nuestro cuerpo. Yo siempre he visto un error tremendo de nuestra parte de comidas. Básicamente, ustedes los jóvenes quieren siempre un plato lleno, pero un plato lleno de fideos, un plato lleno de arroz, un plato lleno de papas, un plato lleno de, o podemos decir en desayuno, 5, 6, 7 panes. Agregamos a eso la moraya, el chuño, la yuca, la birraca, el camote, el maíz. Nos gusta comer un choclo entero, grande, con su queso obviamente, pero eche a un choclo y eso es bastante. El mote también comemos bastante, pero hay que comerlo con un poco de habas o regular, como mitad habas y mitad maíz, porque las habas tienen proteínas, el maíz no tiene hidrato de carbono y eso termina consumiéndose y haciendo grasa en el organismo. Cuando tenemos grasa en el organismo vamos a aumentar de peso. Y si no hacemos ejercicios, ese es el peor problema. El sedentarismo nos va a llevar a una obesidad rápida. De repente hemos subido 2, 3 kilos en 2, 3 meses y después al año estamos con 10 kilos de más. ¿Y qué pasó? No controlamos nada de eso. Y entonces ahí se viene este cuadro que les he dicho, el síndrome metabólico, y nos va a llevar eso también. Ahí dice la diabetes. Y esa diabetes también es una descompensación orgánica porque es uno de los principales cuadros con los cuales se aúna la hipertensión y la dislipidemia para destruir el organismo. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Vamos a la clasificación. Directamente lo más correcto acá es ver cómo es que se va a producir. Tenemos un grupo, esa es la clasificación normal actualmente a nivel mundial. Antes, en el séptimo reporte llevado hace 20 años más o menos en Estados Unidos, se modificó esto, porque esta es una clasificación que lo teníamos de los años 80, 90, pero posteriormente en el séptimo reporte lo modificaron a solamente 2 grados, 1 y 2, y era de 140 a 160 el 1 y el 2 era de 160 a más, pero volvieron a la anterior clasificación y ahí vemos que la óptima es menor de 120 y menor de 80.
La normal 120 a 129 y 80 a 84 la mínima. La normal alta 130 a 139 y 85 a 89 la mínima. Hipertensión grado 1, ya saben, 140 a 159 y 90 a 99. Hipertensión arterial grado 2, 160 a 179 y o la mínima 100 a 109. Hipertensión grado 3, más de 180 y más de 110 la mínima. Y la sistólica aislada que se da básicamente en la insuficiencia, o sea, la hipertensión con insuficiencia aórtica, de la válvula aórtica, se produce con una presión sistólica aislada de 140, es mayor a 140 y mayor y menos de 90. Normalmente la mínima en la hipertensión arterial sistólica aislada es de 40, 50, 20, pero la máxima está en 140, 160, 180. Entonces hay un desfasaje abriéndose la hipertensión arterial. En ese caso le decimos hipertensión arterial aislada, y le decimos siempre sistólica aislada porque la máxima es bien alta y la mínima es bien baja. Entonces eso nos puede dar, y eso también nos sirve para el diagnóstico de insuficiencia aórtica cuando encontramos a un paciente de estas características, y eso nos va a dar como consecuencia el hecho de que la hipertensión tiene un espacio muy amplio entre la máxima y la mínima. Después, la normal alta, eso significa que es un paciente, si lo encontramos una normal alta, por ejemplo, a una edad de 30 a 35 años, ya estemos sospechando que va a entrar ante los 40 años ya una hipertensión arterial grado 1. Y también hay que saber clasificar que cualquiera de las dos que sea la que esté predominando, tiene que ser clasificado como tal la hipertensión arterial. Un ejemplo, yo tengo una hipertensión arterial en el cual la máxima es de 140 y tengo una mínima de 110, ¿cómo lo clasifico? Lo voy a clasificar por el que más está en peligro. En este caso, el de 110 me dice que es grado 3, clasifico como grado 3 el 140-110. Entiéndanme, siempre se pone el de mayor riesgo, y ahí el de mayor riesgo es la mínima que está con 110 y la máxima con 140. Eso tienen que saber que la clasificación es de esa manera. Si yo tengo una hipertensión en el cual tengo una sistólica de 180 y tengo una diastólica que es más de 80, yo no puedo clasificar como diciendo la 80 es normal y 180 de grado 3 se clasifica de grado 3 directamente. El error de ustedes puede estar en la clasificación del otro tipo que les dije, donde un paciente tenga una hipertensión arterial donde el grado 1 es de 140 en la máxima y la mínima 110. Tienen que clasificarlo como grado 3. Así es la clasificación. Es una pregunta de examen eso. Siempre preguntan los colegas si está dentro de eso. Tengo paciente que se clasifica con una presión arterial de 140 y una mínima de 110. ¿En qué grado de hipertensión está? Entonces pondrán hipertensión arterial grado 3 por la mínima. Es decir, siempre poner el que mayor riesgo trae al paciente. ¿Alguna duda en esto, chicos? Si tienen preguntas, hay algo, vamos dilucidando punto por punto las cosas. No hay. Seguimos entonces. Ya. Acá tenemos algunas generalidades de la hipertensión arterial. Aparece entre los 30 y 50 años. Eso tienen que saber ustedes que a esa edad es donde ya comienza a producir los problemas de la hipertensión arterial. 30 y 50 años. Muchas veces queremos poner de que la hipertensión arterial aparece después de la quinta década o sexta década. No es así. Ya hay un adelanto del organismo mismo que nos está avisando
Hay pacientes, como le he dicho, con obesidad o tabáquicos fumadores o consumo excesivo de sal, o de repente es un paciente muy estresado. He conocido personas jóvenes, mujeres de 35 o 40 años, que tenían hipertensión arterial de 160, 170 la máxima y de 100 la mínima. ¿Qué pasó? Ahí ven, el estrés comenzó a incrementar la hipertensión arterial y los llevó a eso, a pesar de que no estaban en sobrepeso, no tenían obesidad, tenían mucho cuidado con su dieta, eran delgadas, la mayoría trabajadora y preocupada. Bueno, hay esos adelantos. Y obviamente si en el balón encontramos los mismos criterios o si no, también podemos tener el otro problema, que es la obesidad temprana. Bueno, también va a llevarnos a eso. Es lentamente progresiva. La hipertensión arterial muchas veces, por eso van a ver en algunos criterios que vamos a ver nosotros hoy día, es lentamente progresiva porque muchos pacientes vienen a los 40 años, ya los encontramos con 135 o 140 y una mínima de 90. Ya estamos en hipertensión arterial 1. Y queremos hacer tratamiento y solamente le decimos que se cuide y que haga un tratamiento higiénico dietético. Y el paciente de alguna manera trata de cumplir. Vuelve después de un año o 2 años o 3 años y la hipertensión no se incrementó en exceso, se mantiene. Entonces, a esa edad joven todavía se mantiene. Pero después de los 50 sí se vuelve muy progresiva. Un paciente que tenga 160 a los 50 años, 160, con una mínima de 90, tengan cuidado, háganlo regresar con su tratamiento, háganlo volver cada 2 meses, cada mes o 2 meses. ¿Por qué? No les va a dar la sorpresa que después de que le den una receta y él dice, bueno, tú sabes que yo vivo muy lejos, vivo en Paruro, adentro, muy lejos, o yo vivo en tal lugar, en el Valle Sagrado, no voy a poder venir siempre. Entonces, ustedes van a ver de que después que regresa, después de 2 o 3 años, ya su presión se ha ido a la máxima a 180 y la mínima se ha ido ya a 110. Ya estamos en estadio 3. De un estadio de repente 1, ya estamos en estadio 3. Entonces, a pesar de que es lentamente progresiva, de los 50 hay que hacer mayor vigilancia al paciente. Asintomático por 10 o 20 años. Hay muchos pacientes que son asintomáticos. Yo me acuerdo de las pacientes esas que por casualidad cayeron a un control de presión arterial, jóvenes, estresadas. Ellos no tenían ninguna sintomatología, un pequeño dolor de cabeza de vez en cuando, no había ninguna otra cosa que podían. Y hay pacientes que teniendo 170, 100 de presión, no tienen absolutamente nada, no hay cefalean, no hay parestesias, no hay epístasis, no presenta nada y el paciente no sabe que es hipertenso ni la mujer sabe que es hipertenso. Ahí dice predomina el hombre. Tiene razón, es predominantemente mayor en el hombre por mucho de lo que el hombre es de repente un poco desorganizado con su salud. La mujer es más criteriosa, más cuidadosa, entonces es más común que se dé la predominancia en el hombre. La mujer tiene menos riesgo de muerte por infarto de miocardio ante cualquier signo de presión arterial. Bueno, esto tiene su relatividad ya que la mujer tiene la protección hormonal que ustedes conocen en la parte de los factores cardíacos. Entonces la mujer muchas veces no va a tener infarto de miocardio temprano con presión arterial elevada, tiene protección, pero esa protección llega a los 50, 55 años. Después de esa época, el varón y la mujer tienen casi el mismo riesgo y el mismo peligro de presentar infarto con la presión arterial elevada. La raza negra tiene tendencia a tener presión arterial en cifras mayores y mayor mortalidad, morbimortalidad. Eso es cierto. Las razas puras, la raza blanca pura y la raza negra pura, tienen problemas con la hipertensión arterial y los negros aún más todavía. Sus presiones tienden a ser rebeldes y altas. Tienen presiones de 180, 190, 200 y una mínima de 110 y a veces realmente no tienen ninguna sintomatología. Hay que evitar el consumo excesivo de la sal. Ya saben, normalmente estamos comiendo 10, 15 gramos de sal por día.
debería de ser solamente 6 a 7 gramos, no más de ello. O sea, la mitad de lo que consumimos. Por lo tanto, hay que comenzar a acostumbrar al paladar y a nuestras papilas gustativas a consumir menos sal y a que tengan esa tendencia a no querer mayor cantidad de sal, porque tengan en cuenta, de niño, nuestras papilas gustativas son muy susceptibles a los cambios. Por eso después del nacimiento, los niños reciben leche sin sal, sin azúcar y realmente lo sienten bastante agradable, dulce. Pero a medida que van creciendo hay que incrementarles el azúcar porque ya las papilas gustativas están de a poco ya siendo distintas. Igual pasa con la sal y de a poco comenzamos a utilizar, especialmente en la juventud y cuando somos adultos jóvenes, comenzamos a consumir buena cantidad de sal y buena cantidad de azúcar también. De ahí la tendencia a la diabetes temprana y a la hipertensión arterial. El tabaquismo, el otro factor, hablamos con todos ustedes, con los grupos que he hablado, son 220, 230 las sustancias negativas y agravantes por parte del cigarrillo con nosotros. No es solamente normalmente nosotros la nicotina y el alquitrán es para nosotros todo lo que conocemos. Son un montón de problemas que nos trae el tabaquismo, especialmente en los pacientes que tienen problemas de irrigación. En esos pacientes el tabaquismo es fatal. Entonces hay que comenzar, aunque soy consciente de que en nuestra sociedad, menos acá en el Cusco, el consumo de cigarrillos es bastante pobre con relación a otras sociedades donde la mujer es la principal consumidora de cigarrillos. En cambio acá prácticamente no hay mucho consumo de cigarrillos por parte de las damas y los varones que fuman son pocos también. Les hablaba a mis grupos cuando hablábamos sobre esto del cigarrillo, que en otros países tú abres la cartera de una dama y lo primero que encuentras son dos paquetes de cigarrillo, dos cajetillas de cigarrillo, y ahí no son de 5 ni de 10, son de 20. Y ese es el consumo normal del cigarrillo por parte de las damas. Los varones, que son dedicados a eso también, tienen la misma cantidad. En la camisa tienen normalmente una cajetilla y en los bolsillos tienen otra cajetilla. Ese es su comportamiento social con relación al cigarrillo. Por eso en Estados Unidos, países desarrollados, los gastos que hace el Estado o que hace el Ministerio de Salud o de nuestro presupuesto, lo que sale por enfermedades con los cigarrillos, es brutal. Es brutal. Es de repente, junto con el cáncer, los dos elementos que más dan de gastar el Estado. Y justamente en el tabaquismo está esta enfermedad que nos está trayendo caso, que la hipertensión arterial. Igual va a agravar la diabetes, va a agravar las enfermedades irrigatorias, o sea, vamos a agravarnos en la cuestión de los problemas que tienen las enfermedades que disminuyen la irrigación, ya sea coronaria en el corazón, ya sea pulmonar a nivel de pulmones, ya sea a nivel de circulación periférica, igualito es. Y el estrés ya hablamos, las damas son las principales personas que entran en este problema. Hay problemas genéticos y familiares, sí las hay, van a tener, pero no son hereditarios. Se tiende a heredar la tendencia o la predisposición a la enfermedad, pero no la enfermedad. Así que hay que tratar de evitar también si vemos que mis padres así hipertensos y yo empiezo a engordar a los 30 años, ya sé que me voy a ir a la misma enfermedad de mis papás. Entonces, todo eso hay que tratar de cuidar. El consumo excesivo de alcohol, básicamente los alcoholes de alta gradación, puede ser desde el champán para arriba, el pisco, el ron, el whisky y también el de nuestra propia naturaleza. Decimos que no, pero sí es así. El consumo de cañazo. Ustedes bien saben que la gradación alcohólica del ron y el pisco está sobre 40-45, del whisky está 50-60% y el cañazo puede llegar hasta 70-80%. Entonces estamos predispuestos a eso.
Sedentarismo y sobrepeso ya hablamos. No tengo nada más que ya decirles sobre eso. En el sedentarismo, porque les dije que la falta de ejercicio, eh, a Capite les comenté a mis grupos también sobre algo que es muy, un artículo yo leí que en África los cocodrilos que pesan 180, 200 kilos normalmente, son grandes, 250 kilos algunos, están en los pantanos y no se mueven. Lo único que consumen es agua, agua, agua. Y el cuerpo está formado ya de tal manera que ellos se han desarrollado así. Entonces, ese cocodrilo a veces no se mueve durante 6 meses, un año, no se mueve de su pantano y está con su agua nomás y no se mueven cuando no encuentran nada que comer. Y resulta que a esos cocodrilos no les pasa nada ni bajan de peso. Un cocodrilo había sido de 200 kilos, había sabido bajar en un año 1 kilo. 1 kilo baja, ¿por qué? Porque no se mueve. Entonces, eso es lo que nos trae a, nuestra, a nuestro criterio y a nuestra recomendación. Si no nos movemos nosotros, hasta un pan, hasta una hostia nos va a engordar. Hasta una hostia nos va a engordar si es que no nos movemos. Entonces, es necesario el movimiento, es necesario el ejercicio, es necesario la marcha diaria, que caminemos. Mínimamente yo pido a los pacientes que tengo que tienen hipertensión y los obligo a que hagan siempre ese ejercicio, 40 minutos diarios de una caminata, 40 minutos. Si ustedes quieren indicar 1 hora, me parece excelente. Entonces, ¿cómo es que adelgaza esta persona? Y le preguntan a ustedes, y doctor, ¿y mi dieta? Bueno, trate de disminuir las comidas que usted está comiendo en exceso, hidrato de carbono y grasas. Eso sí, háganle una pequeña dieta indicándolo, bajar un poco el pan, bajar los hidratos de carbono, bajar las grasas y también algunos alimentos que son ricos en calorías. Y díganle que camine 40 minutos o 1 hora. ¿Pero qué? Camine diario. ¿Qué les va a conseguir esto? Si yo tengo un obeso de 90 kilos, ¿qué me va a conseguir? El que camine 1 hora por día y baje un poco su alimentación y no me haga una dieta severa. Ustedes diario caminando 1 hora van a bajar 300 a 400 calorías van a gastar. El paciente va a gastar 300 a 400 calorías. Pues si gastó 300 a 400 calorías, obviamente eso significa ¿cuánto? 30 gramos, 40 gramos de grasas que está quemando. 30 a 40 gramos de grasa. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben que un gramo de grasa es 9 calorías. Entonces solamente han perdido 30 gramos de grasa o 40. Al mes, ¿cuánto bajan? 1 kilo. 1 kilo nada más. Hasta sus pacientes se van a aburrir con usted, le van a decir, camino todo el tiempo, como usted me ha dicho, y apenas he bajado medio kilito, 1 kilito. Pero es que eso es a largo plazo. Ese ejercicio de la caminata debe ser durante toda su vida. Entonces, si ustedes durante un mes hacen eso, le habrán hecho bajar de entre 900 a 1000 gramos. Pero si ustedes lo hacen durante todo un año eso, ese paciente habrá bajado en un año 10 a 12 kilos. Entonces, eso sí es excelente, ¿no es cierto? Pero tienen que caminar todo un año. Es así como se puede combatir el sobrepeso y también al sedentarismo, porque van paralelos. Pues. El que es sedentario va a ser obeso y el obeso siempre va a ser sedentario, tiene pereza de caminar y a veces llega un momento en que tenemos pacientes hipertensos severamente afectados donde ya no quieren caminar, les pesa tanto el cuerpo que les duele la cadera, la cintura, el tobillo, las rodillas, ya no quieren caminar, al final terminan en silla de ruedas. Miren cómo termina un paciente cuando no hacemos las cosas tempranamente y adecuadamente. Pueden decirme, llego tarde conmigo, puede ser, pero no insistan en eso. Inclusive yo tengo pacientes que pesan, mujeres que pesan 80, 90 kilos, y que les duele, así como les digo, las articulaciones, y les recomiendo tomar un naproxeno o un ibuprofeno. Les recomiendo tomar media hora antes de salir a caminar. De tal manera que ese ibuprofeno o ese naproxeno les quita el dolor al caminar, el dolor articular. Y al quitarse el dolor puede caminar el paciente para que puedan caminar esa media hora o 40 minutos que yo le pido al paciente.
hay que entrar a veces en pequeñas trampas para poder bajar de peso al paciente. Bueno, la mala alimentación ya no sé, siempre hablo con mis grupos, no sé cómo vamos a poder anular muchas cosas, cómo nos gusta el pollo a la brasa. Y tres cosas muy indebidas en el Cusco que son famosas a nivel mundial. El Cusco es famoso por su chicharrón, es famoso por su lechón, es famoso por su adobo. ¿Y de qué sale toda esa comida si no es del cerdo? Entonces, ¿cuánta caloría consumimos ahí? Entonces hay que comenzar a ver que todas las comidas que comemos, ¿a quién no le gusta la pizza en la noche? ¿A quién no le agrada unos tallarines o unos ravioles? A todos nosotros entonces, pero hay que hacerlo de tal manera que la persona lo haga de cierto tiempo en cierto tiempo. ¿Qué significa eso? De repente una o dos veces por semana en forma limitada también. Hay chiquillos de 14, 15, 16 que se devoran una pizza entera. ¿Cuántas calorías tiene esa pizza? 1.200, 1.300 calorías. ¿Y lo que ha comido en el almuerzo? ¿Y lo que ha tomado en el desayuno? ¿Cuántas calorías consumió? 2.500, 3.000 calorías. ¿Y sus gastos energéticos cuánto ha sido? 1.800, 1.700. ¿Cuánto queda en su cuerpo? 1.000 calorías. ¿Y cuánto significa eso en gramos? 150, 200 gramos. Entonces vamos dándonos cuenta que muchas de esas cosas son las que nos dejan malos recuerdos de una obesidad a veces que no se puede dominar y controlar, pero que ahí la dieta tiene que ver mucho también, mucho. ¿Qué no, cómo nos gusta la mayonesa? ¿Cómo nos gustan las cosas fritas que tengan bastante grasa? Ya, todo eso hay que corregir. La etiopatogenia. La hipertensión arterial primaria está provocada por la interacción de los diversos factores genéticos y ambientales que alteran el funcionamiento de uno o más de entre los sistemas participantes en la regulación de la presión arterial, lo que provoca que la presión arterial se mantenga en un nivel más elevado. Si hablamos de factor genético, estamos hablando un poco del factor hereditario, que donde les he dicho que se puede, que se puede lamentablemente heredar la predisposición para la enfermedad, pero no la enfermedad. Entonces, que caigamos en la enfermedad ya es una cuestión que nosotros permitamos, con los distintos factores que hemos analizado, que permitamos entrar en esta situación. Y los factores ambientales también tienen mucho que ver. El estrés, ¿de dónde viene? Del medio ambiente. Las costumbres para fumar o para tomar, ¿de dónde vienen? Del medio ambiente. Entonces, todos esos van a comenzar a desregular más bien nuestra presión arterial y nos van a llevar a directamente a un nivel mayor de mayor de presión, nomás digamos, no digamos de todavía hipertensión. Entonces, vamos a estar ante una presión arterial elevada, aún sin hipertensión. De repente a los 20, 30 años ya estamos con eso. Y después de los 30 con facilidad vamos a entrar a hipertensión arterial, si es que no modificamos esos factores que están en nuestro medio ambiente. Todos esos nos van a producir problemas. El riesgo de desarrollo de hipertensión arterial aumenta con consumo excesivo de sodio, ya lo hemos hablado. Consumimos 15, 20 gramos cuando debemos 6, 7. Poca actividad física, como que les he dicho, las caminatas, tenemos que caminar y mínimamente 40 minutos por día. En una persona que ya tiene hipertensión y que tiene cierta edad, pero si yo tengo un muchacho o una chica de 30, 35 años, aunque claro, ya está dicho, ¿no es cierto? Ya ustedes saben que la vejez ya no es a los 50, 60 años, ni siquiera a los 30. La vejez aparece de acuerdo a los estudios últimos genéticos, empieza y los estudios bioquímicos que se han hecho de transformaciones de nuestro organismo, empieza a los 26 años. Así que a los 27 años ya somos viejitos, o sea, ya somos de la tercera edad prácticamente. Hasta esa edad, el desarrollo potencial del organismo es al máximo y de ahí empiezan los problemas. La poca actividad física, la obesidad, sobre todo la abdominal, y el estrés psicológico que condicionan a un aumento de la tensión del sistema nervioso simpático. Ya saben, eso del sistema nervioso simpático y parasimpático
está a partir del neumográstico, el décimo par. Y ellos son los que nos llevan a este tipo de inconvenientes, especialmente el simpático, que es el agresivo con nosotros. Tienen un papel importante en el desarrollo de la hipertensión arterial el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bien lo saben ustedes que es el principal, porque quien regula gratuitamente y muy bien a la hipertensión arterial es el riñón. Y en el riñón está el sistema renina, angiotensina, aldosterona. El sistema nervioso simpático, desde el punto de vista que hemos hablado, los péptidos natriuréticos y sustancias producidas en el endotelio vascular. En el endotelio, básicamente, lo que eleva la presión arterial son las endotelinas. Estas elevan la presión arterial, pero también tenemos el óxido nítrico, que nos ayuda más bien, y la prostaciclina, que también es un agresivo. Bien, todas estas sustancias existen en nuestro organismo y están permanentemente en nuestro sistema. Así que tenemos que ir viendo de que estas circunstancias no se agraven con nosotros, y eso es lo que vamos a ir viendo de acuerdo a cómo desarrollamos la enfermedad. No se olviden, la obesidad, sobre todo la abdominal, ahí le está diciendo. Normalmente el abdomen debe medirse y el varón debe medir menos de 1 metro de cintura debe tener. Antes se hacía la medida cintura-cadera, ya no se utiliza. Ahora es de la cintura directamente del abdomen. Esa debe ser menor a 100 centímetros en el varón, a 1 metro, y menor a 90 centímetros en la mujer. Aunque lo ideal sea que las mujeres tengan 60 centímetros, ¿no? Eso es lo ideal. Sigamos. Bien, aquí hay un cuadrito donde está destacando la obesidad. Ahí ven ustedes la obesidad, es aumento de la grasa abdominal. Eso es lo que hemos dicho. Los gorditos normalmente tienen 120, 130 y está colgando la pancita, las damas igual. Entonces hay que tratar de evitar que esto sea así. Este aumento de grasa abdominal hace que haya liberación de ácidos grasos libres. Y esa liberación de ácidos grasos libres, ¿a qué nos va a llevar? A la dislipidemia, a la suba del colesterol y los triglicéridos. Y este colesterol y triglicéridos, ¿cómo subirán? El LDL, el HDL, y los triglicéridos van a subir sobre sus valores normales. Acuérdense, el valor normal del colesterol es hasta 200 miligramos por ciento y de los triglicéridos hasta 150 miligramos por ciento. Estos, si se disparan por ese límite, habrá una dislipidemia. Y la dislipidemia será peor si en este cuadro de dislipidemia el LDL se dispara, el LDL es el colesterol malo, se dispara a valores excesivos, por ejemplo, de 250, 300 miligramos por ciento. Y en los triglicéridos se eleva a 200, 250, 300. Y van a encontrar mucha hipertrigliceridemia acá en la altura, mucha hipertrigliceridemia, mucha elevación de triglicéridos. Entonces, ahí de los triglicéridos se van a 350, 400, 450, tenemos problemas. El tratamiento para esto, aparte de la dieta, que va a crear los ejercicios que van a hacer lipólisis, ya si no hacemos la lipólisis con el ejercicio, con, el, con la dieta adecuada, vamos a terminar con la dislipidemia permanente. La dislipidemia nos va a llevar a la disminución del diámetro de los vasos, y eso nos va a llevar a la enfermedad, claro, a la enfermedad coronaria y la enfermedad de vasos periféricos, nos va a llevar a la disminución también de la arteria carótida y de todas las arterias del organismo. Entonces eso vamos a ir viendo en las siguientes sesiones que tengamos. Ahora, la diabetes es otro de los problemas que nos descompensa, y algunas diabetes tienen resistencia a la insulina. Hay aumento de la secreción pancreática de insulina, hay suba de insulina, pero esta insulina no es la adecuada, no responde el organismo a esa insulina. Entonces hay hiperinsulinemia con aumento de la actividad simpática y nerviosa simpática, retención de sodio, hipertrofia vascular. ¿Ven? Todo esto es todo un problema, y es todo esto, la retención de sodio, hipertrofia vascular, ¿a qué nos va a llevar? El aumento de la actividad nerviosa simpática. Si yo secreto más cantidad de adrenalina, noradrenalina, ¿qué hago con la adrenalina y noradrenalina en exceso?
nos va a producir taquicardia. ¿Qué más nos va a producir? Hipertensión arterial, porque hay vasoconstricción. Son los que elevan la presión arterial. Si retengo sodio, va a aumentar la cantidad de líquido. Esto va a aumentar el gasto cardíaco y me va a aumentar la presión arterial, hipertensión. Y la hipertrofia vascular va a hacer que el diámetro del vaso sea menor. ¿Y esto qué va a incrementar? La fuerza del corazón para que pueda irrigar esa zona. Y al aumentar esa zona, la fuerza del corazón va a llevar también a la hipertensión arterial. Y ya ven, se dan cuenta que todo tiene una relación una con otra. Hasta acá algunas preguntas, chicos. Creo que estamos siendo un poquito concretos en los temas de cómo es que nos vamos enfermando y cómo vamos tomando estas patologías en nuestro organismo. Preguntas, por favor. Y no, ahí seguimos. Ninguna, doctor. Ya. Vuelo clínico. Síntomas y signos que aparecen junto con las lesiones orgánicas relacionadas con la hipertensión arterial. En la mayoría de los enfermos, la hipertensión tiene un carácter lábil durante un largo tiempo y no provoca todavía lesiones orgánicas, mientras que en otros, la hipertensión tiene un carácter establecido desde el comienzo, desde el principio. Entonces, cuando esto se produce, estamos frente a una hipertensión arterial maligna, aquella que no nos da tiempo y que inicia ya con agresión a los órganos blancos. Repetimos, órgano blanco, cerebro, órgano blanco, corazón, órgano blanco, retina, órgano blanco, riñones, órgano blanco, vasos arteriales. Ya no estamos con uno, dos o tres, son cinco. A los vasos arteriales los va a romper, a la retina los va a ir destruyendo con ceguera temprana del paciente. A los riñones lo va a llevar la insuficiencia renal, al corazón lo va a llevar la insuficiencia cardíaca, pero también al mismo tiempo lo va a llevar la hipertrofia ventricular y puede llevar esto al infarto agudo del miocardio o a un problema de angina. Estable o inestable, cualquiera de las dos, ya son problemas de irrigación coronaria. Acá dice hipertrofia del corazón del ventrículo izquierdo del corazón, hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón, es lo que estamos dando. Arteriosclerosis acelerada en las arterias carótidas. Lógicamente, volvemos a lo mismo que les he dicho. Esta hipertensión, al ser agresiva, rompe la pared del endotelio, que es donde nace el ingreso del LDL hacia adentro, a la capa media de las arterias. Ahí migran los macrófagos, migran los miocitos, migran las plaquetas, migran un montón de cosas y forman una placa ateromatosa que va comenzando a sobresalir hacia la pared del vaso interior del vaso. Entonces va a aumentar la arteriosclerosis con mayor rapidez. De ahí, no solamente las carótidas coronarias, renales y arterias de extremidades inferiores, es lo que hemos estado hablando en el comienzo. Eso es lo que nos da la hipertensión arterial. También aumento de la rigidez de las arterias. La rigidez de las arterias se va dando con los años también. Entonces, por eso es que decimos que a los viejitos no hay que bajarles mucho la presión, porque ya están acostumbrados por su rigidez de arterias a 140, 150 a los 75 o 80 años y hay que mantenerla siempre la presión ahí. Si le bajamos a 90, 100, entran en sopor y a veces entran en coma. No hay que bajar excesivamente, hay que tratar de mantener en los pacientes que tengan rigidez arterial, que son los pacientes de edad. El ACV, paciente cerebrovascular, alteración de la función renal, habrá una albuminuria entre 30 a 300 miligramos. Es un signo precoz de que la hipertensión arterial está destruyendo el riñón. Habitualmente las alteraciones renales se desarrollan lentamente. En caso de hipertensión ligera o moderada, los signos de insuficiencia son raros y después aparecen después de muchos años de duración de la hipertensión arterial, va a aparecer la insuficiencia renal, la disección de la aorta y cambios en los vasos de la retina. Los cambios que hay en los cursos arteriovenosos en la arteria de la retina. Son 4 los tipos, ¿se acuerdan, no es cierto? O lo han leído, o lo han visto. Bueno, son 4 los tipos y llega al nivel excesiva a nivel cerebral,
y otro en la hipertensión arterial cuando hay cierre de arterias y de vasos y hay un vasoespasmo generalizado a nivel cerebral. Lo otro son los acúfenos, los pacientes se quejan de acúfenos. Epístasis, ruptura de capilares a nivel nasal. Yo siempre agradezco cuando pasa eso. ¿Y por qué agradezco? Porque ese paciente que nunca se ha dado cuenta que era hipertenso acude al médico. Doctor, anoche me ha sangrado la nariz. Doctor, estaba en la mañana lavándome en el baño y me apareció sangre en la nariz. Y eso es bueno que les avise la epístasis, les avisa la epístasis. A ver si esa hemorragia de epístasis se produce a nivel cerebral, a nivel de la cerebral media en el cerebro. Pónganle, ese paciente está muerto o está hemipléjico y está en coma. Pero por suerte, el primero que se rompe a veces los vasos de la nariz, la epístasis, es un indicador rápido de la hipertensión arterial. No hay otra razón. A menos que sea un niño y bueno, sangre de la nariz, pues debilidad capilar o fragilidad capilar, otra cosa. Pero un hipertenso, ese es el principal signo y ese es el que nos avisa tempranamente que hay que cuidar a ese paciente. La disnea y el ángulo, ya hemos dicho a nivel cardíaco, la disnea va a ser un hipertenso que tiene una presión de 160, 90 y no sabe que lo tiene, no va a subir igual que, supongamos que son dos personas de 50 años y le decimos, tengan la amabilidad de caminar de acá hasta las 5 cuadras. El paciente que no tiene hipertensión no se va a agitar. El paciente que tiene hipertensión se va a agitar. Y si pido que suban gradas, será peor. El que no tiene hipertensión va a subir normalmente 3, 4, 5 pisos. El que tenga hipertensión arterial, la disnea lo va a agotar en el segundo piso. Entonces, eso también es un indicador temprano de que ya hay a nivel cardíaco problemas básicamente con la irrigación ya a nivel cardíaco del coronario, diríamos. El ángulo, igualito, el ángulo ya es un indicador de la disminución de la irrigación. La angina es el indicador de la disminución de la irrigación coronaria. Así que seguro que sí, opresión precordial, o cuando le dicen, tengo una opresión en el pecho, a veces no le dicen así, algo me aprieta en el pecho, le dicen, a veces no le dicen opresión, me aprieta en el pecho, ya tenemos que sospechar. Tomarle los valores al paciente, ver las condiciones, y por lo general son obesitos, y la hipertensión está presente hace tiempo, y aparte de ello ya tienen problemas de irrigación coronaria. Rubor facial, hay pacientes que presentan esto, y los mareos. Por lo general hay mareos y la marcha del paciente que tiene hipertensión arterial un buen tiempo es una marcha de borracho. Se bambolean, se van para un lado, se van para otro lado, se van para un lado, se van... Y las mujeres son las que mejor explican eso cuando vienen. Doctor, yo estoy en la mañana, cuando no tomo mi pastilla, o a veces no han tomado todavía nunca, camino como si estuviera borracho. Me voy para un lado, para otro lado y no me controlo, no puedo controlar mi cuerpo. Ese es un signo que ellos les dicen así. Ese es el mareo que también, como les digo, en los pacientes yo lo conmino a que es un paciente que está caminando en forma normal en una caminata de borracho. Van zigzagueando, van zigzagueando. Entonces tenemos esa situación. Otros síntomas y signos que aparecen junto con las lesiones orgánicas relacionadas con la hipertensión arterial. En la mayoría de los enfermos de la hipertensión tiene un carácter lábil durante un largo tiempo y no provoca lesiones orgánicas, mientras que en otros la hipertensión tiene un carácter establecido desde el comienzo. Así es lo que estamos conversando. No todas las hipertensiones son agresivas, no todas las agresiones son malignas. Hay hipertensiones que son leves a moderadas a las que debemos controlar. Las leves, con presión arterial de menos de 140 y no pasa de ahí 145, y una mínima de 80-85, trataremos de controlarlas preferentemente con un tratamiento higiénico dietético. Pero muchas veces para mí no creo ya, ahora ya no creo en tratamiento higiénico dietético porque no es muy fácil cumplir. Un 80, 90, digamos un 70%, 80% de nuestra población no se alimenta en sus domicilios, no cocina en su casa. La mayoría trabajamos, comemos en la calle. Entonces, miren la cantidad de restaurantes que se han cerrado con esto del COVID-19 y la gente ha tenido que volver a su casa a cocinar.
y veíamos a la gente en los mercados comprando sus verduras, sus comidas. Eso ha cambiado con esto del COVID, pero vuelvo a reiterarles, la mayoría come en la calle. ¿Quién es el que pone la pizca de sal en el almuerzo? No somos nosotros mismos. Por lo tanto, es muy difícil calcular lo que es necesario para cada persona. Ni tampoco sabemos, por ejemplo, un caso de los ácidos grasos saturados. El aceite, a pesar de ser de origen vegetal o de soya, si ustedes lo hierven una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ese aceite prácticamente bien, se transforma en un ácido graso saturado por la reiterativa circunstancia por la cual la han calentado y lo han vuelto a quemar. Entonces pierde esa capacidad y se vuelve un ácido graso saturado. Entonces eso no lo puede medir en cuanto a la alimentación diaria en la calle. Y obviamente también hay que tener en cuenta que no provoca lesiones orgánicas, algunas no provocan, mientras que otras en poco tiempo ya empiezan con problemas, como por ejemplo la hipertrofia ventricular, lo que hemos dicho hace rato, ya no hundemos más en eso. Ya, ¿cómo podemos normalización del proceso de registro de la presión arterial? El equipo. Yo siempre preferiría, si ustedes van a trabajar en un hospital o tienen su consultorio, obviamente les recomiendo el tensiómetro. Yo tengo en mi consultorio un tensiómetro antiguito, pero es de, ya no le quieren comprar tampoco los hospitales los, los manómetros o los esfingomanómetros, si le decimos, o los tensiómetros de mercurio. Son los exactos, ellos no fallan. Ellos demuestran exactamente lo que es, porque es un milímetro de mercurio. Y es una columna de mercurio la que mide la presión arterial. Pero ahora ya pues hay el tipo aneroide, que es el del oxito, y los automáticos, cuya precisión tiene que ser validada. ¿Cómo deben ustedes regular eso? Tienen que regular ustedes mismos. Pedirle al paciente si tienen, oh doctor, yo tengo bueno, lo dicen con lujo todavía y a veces muy, eh, panchos, que tienen su tensiómetro automático de última generación que le han mandado, es electrónico, etcétera, y le han mandado a la casa. Yo les digo, tráigalo mañana, mañana es su segundo control para ver su presión, tráigalo por favor, y lo comparo con el tensiómetro de mercurio. Y le digo, señor, su tensiómetro en este momento da 130 y la mínima 85. Y el de mercurio está 135 y la mínima está, por decirles, en 90. Esta es su presión normal. Vea las diferencias y en base a eso haga su evaluación diaria como a usted le guste. Es mejor decirles así para no molestarlos ni ofenderlos, que sepan que hay una variable en la máxima y en la mínima y con eso se soluciona el problema. Y usted me anota lo que está viendo ahí y lo que usted tendría que valorar en un cuadernito. Es bueno que el paciente se sepa controlar personalmente su hipertensión arterial. No es muy fácil para nosotros controlar a tantos pacientes que tenemos. Por eso es la parte. Y el manguito debe cubrir las dos terceras, dice, partes del perímetro braquial. También estos tensiómetros de reloj, como en un hospital, que pónganse, digamos, en la oficina de enfermería que le controlan la presión. Somos 3 consultores de cardiología por día, van a controlar a 60 pacientes. 45 a 60 pacientes controlan diario, y de ahí viene otro a las 11 a controlarse, viene otro a las 10, otro viene a las 2 de la tarde, otro viene, bueno, todo. El pobre equipito al mes ya está descalibrado, al mes ya está descalibrado. Y ya a nadie ya le gusta usar pues el tensión de mercurio, ese es el otro problema, porque es más dificultoso, hay que movilizarlo con cuidado, hay que asociar al paciente, hay que poner la leche del paciente y ver cómo sube el, el manómetro de mercurio, cómo sube, cómo va bajando de a poco. No es igual a veces que la practicidad de estos aparatos, pero es lo más exacto. Las condiciones para la medición: reposo mínimo de 5 minutos. El paciente debe entrar, siéntese por favor, hasta que pongan ustedes todo, va a ir pasando los 5 minutos. Van preguntando, ¿usted por qué viene? O si ya es su paciente de presión arterial elevada, doctor, ya me controlaron en enfermería, estoy con esto. Yo siempre, vuelvo a reiterarles, yo siempre, a mis pacientes hipertensos, yo siempre los controlo. ¿A quiénes no los controles? Que aquellos pacientes que están viendo a control por primera vez y se quieren hacer sus chequeos,
o ya tienen alguna sintomatología y ya le tomaron en enfermería su presión, a ellos no los controlo. Pero mi paciente de hipertensión que está viendo mes a mes o cada 2 meses lo controlo yo mismo. El motivo es que encuentro variables. A veces lo controlo mi paciente, está con 140, o perdón, 150, 160 y una mínima de 90. Y me mandan de enfermería con 125, 80. ¿Quién lo ha hecho la técnica? O lo ha hecho la enfermera apurada, o la enfermera tiene 40, 50 pacientes que están reclamando y está apurada está haciendo y no escucha bien, no es los ruidos de Korotov que hemos hablado, los ruidos de Korotov, que son los ruiditos que aparecen por debajo del tensiómetro cuando ustedes ponen el estetoscopio. Entonces, eso es la causa por la cual yo a mi paciente de hipertensión tengo control yo mismo. El que viene por primera vez o segunda o tercera vez, pero por otras patologías que todavía no me indican su tratamiento de hipertensión arterial, no tengo por qué controlarlos. Acepto lo que me envían. Luego, posición sentada con la espalda apoyada sin cruzar las piernas y con ambos pies apoyados en el piso. Como un niño bueno, pues como una niña buena. Lo hace sentar, que se porte bien. ¿Y cómo se porta bien el niño? Con los piecitos juntitos, las manitos libres, el cuerpito erguido y mirando siempre haciendo caso. Así es más o menos como tiene que tener el paciente. El brazo descubierto. Algunos quieren controlar la presión con la chompa, no le sale esa blusita que tiene, está muy apretada. Y la paciente que no se quiere sacar la blusa, no es así. La cuestión es hacer las cosas como debe ser. Y en eso ustedes son los que imponen condiciones. Por algo van al médico las personas. Si no les tienes respeto y no entran las condiciones, señora, por favor, retírese, no lo puedo atender. No está en condiciones de ser atendido por el médico. Listo, eso es todo. Hay que comenzar a imponer de comienzo condiciones y también valores con los pacientes, valores. Debemos respetarnos mutuamente. Nosotros no estamos pidiendo una cosa por otra, estamos pidiendo lo que es correcto. Entonces, todos esos detalles siempre tienen que tener su sentido y su criterio. Bien, ya y apoyado a nivel del corazón, claro, la altura del corazón, no hablar durante la medición, evitar hablar, evitar estar riéndose con el paciente o de repente molestándose mutuamente o algo, ¿no? Evitar el consumo de tabaco, infusiones y ejercicio físico durante los 30 minutos antes de la medición y la distensión vesical. Hay pacientes que llegan pues y saben que tienen que estar a las 8:30 y aparecen corriendo. Bueno, los pacientes se le dice, quédese afuera, siéntese, espéreme 20 minutos. No, doctor, que no tengo, no puedo, que tengo que hacer mi cosa. Bueno, señor, venga otro día cuando tenga tiempo. Si su salud no es importante, no sé para qué viene. Listo, se acaba. Se debe ser también un poco combinador con las cosas que se manejan con los pacientes. Ustedes ya van a ser médicos, entonces tienen que saber manejarse de esa manera, inclusive desde que sean externos e internos. ¿Ah? Si te vuelve a llamar Guillermo, dile que en 30 minutos puede estar. Bien. Ya, casito cortito nomás con el diagnóstico. El diagnóstico incluye, hay que confirmar el diagnóstico de la hipertensión arterial, determinar la causa si es primaria o secundaria, y la valoración de riesgo cardiovascular, complicaciones orgánicas y las enfermedades acompañantes, las que hemos visto. ¿A qué nos lleva la hipertensión? Hay que valorar eso. En el riesgo cardiovascular, complicaciones orgánicas, pedir, como se pide, como en cualquier caso, para el riñón, ureacreatinina y enfermedades acompañantes, decimos, las otras enfermedades que pueden dar, pueden ser agravadas por la hipertensión. La confirmación del diagnóstico de la hipertensión arterial la tienen que hacer en ese mismo control que ustedes han visto anterior. Tienen que tener 3 veces la elevación de la presión arterial. Preferentemente es pedirle al paciente que venga antes de las 8 que ustedes van a arrancar vuestras consultas, tengan 7:45 o 7:30 y tienen que esperarlos ahí y ustedes hacerlos pasar. 3 días seguidos hay que tomar la presión. Si yo encuentro en los 3 días seguidos 145, 150, 150 y una mínima de 90, y ese paciente es hipertensión arterial. Tiene que estar en ayunas por lo general.
así como hemos venido bien en ayunas, sentadito en vuestro consultorio 3 veces, ya es un diagnóstico confirmado de hipertensión arterial. Ahora, la tercera causa, yo no sé si esa causa es primaria o secundaria, la hipertensión arterial por el momento. Dándome cuenta del criterio con las preguntas, la interrogación y de repente algunas conversaciones que tienen con el paciente, podemos inclinarnos hacia algo. Pero eso lo vamos a detener, lo vamos a determinar de acuerdo a los estudios que vayamos haciendo. Ya acá le está diciendo, ya puede ser el control de la presión arterial, les atreve si gustan, lo hacen tradicionalmente o en las clínicas, en el despacho médico. Bueno, si tienen varios consultorios, pueden llevar a los consultorios también para poder determinar bien, así como también se puede respetar la monitorización ambulatoria de la presión arterial. ¿Cómo sería eso? Si viene un paciente y me dice, yo tengo mi tensiómetro automático, electrónico, quiero saber si puedo tomarme en la casa y le voy a traer los datos del control. Entonces yo haciendo una compatibilidad con el tensiómetro de mercurio, puedo confiar un poco en el monitoreo arterial de presión arterial. Monitoreo ambulatorio, perdón, monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Bien, comenzamos a tener que pedirle, como cualquier persona, los estudios que tenemos que tener que hacer. La prueba del laboratorio. Pedimos la prueba de rutina. Entonces ahí sea hemoglobina, glucosa, urea, creatinina. Y también podemos comenzar a pedir, acá dice niveles de sodio, potasio, podemos pedir un ionograma, ¿no es cierto? Con electrolitos. Glucosa, urea, creatinina, ácido úrico, colesterol total, eso ya es el perfil lipídico. El perfil lipídico es colesterol total, HDL, LDL y triglicéridos. Entonces, los dos pedimos cuando pedimos análisis de rutina y perfil lipídico. Y dentro del también podemos pedir en el análisis de rutina el ácido úrico complementariamente para ver si hay gota o no. Y los otros que están pidiendo un poquito ya más complejos, como les he dicho, electrolitos en los valores séricos. Examen de orina para ver si hay proteinuria, es cantidad, pero por lo general, si tenemos un análisis de orina y dice que se ve proteínas, entonces inmediatamente le pedimos la albuminuria, que podría ser un factor que nos ayude a determinar las cosas. Ya. Pruebas recomendadas en caso de que sea necesario ampliar el proceso diagnóstico. Porcentaje de hemoglobina glicosilada. Ya. A ver, la hemoglobina glucosilada es un estudio que está de hace tiempo ya, unos cuantos años tiene, 10 años creo. Es muy importante para saber, es un estudio que se hace y es una prueba que se le hace al paciente y se puede saber con tiempo anticipado si el paciente tiene una glucosa normal de 100, 105 o 110, hasta ahí es lo normal. Y quiero yo saber si este paciente va a ser diabético porque tiene padres diabéticos o él también está excedido de peso y hay tendencia, de repente es un paciente que tiene mucha sed, tiene inconvenientes, entonces vamos a estar pensando que puede tener diabetes a largo plazo. Entonces ahí dice, nos sirve inclusive con 5 años a 7 años de antigüedad, si la hemoglobina glucosilada está alterada, nos puede avisar de que ese paciente va a tener con el tiempo diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? Después hay que determinar cuantitativamente la proteinuria, eso viendo la albuminuria en la orina, determinando el mismo. De ahí determinación de acreción urinaria de sodio y potasio, pueden pedirlo también. El mapa y autocontrol de la presión arterial en casa, la ecocardiografía, ahí van a ver la valoración de la hipertrofia del ventrículo izquierdo y el riesgo cardiovascular también. Holter, si el paciente está en condiciones y tiene posibilidades, o si tienen el equipo, pueden hacerlo. Ecografía de arterias carótidas para ver en qué estado está la arteria carótida, cuando está muy avanzada, su bloqueo y su irrigación al cerebro, hay que ver, y la presencia de lesiones arterioscleróticas dentro de las arterias carótidas. Ecografía de las arterias periféricas y del abdomen, hay que ver, porque todos estos estudios los tenemos, así que no hay por qué extrañarse que se pueda hacer
También la valoración de la velocidad del pulso se lo puede determinar por ecografía. Ahora ya el ecodoppler nos ayuda mucho. Y el examen de fondo de ojo con el oftalmólogo se puede llegar a ver los estadios y cómo es que están los cruces arteriovenosos y si están ya en estos pacientes, sabes que tienen hipertensión crónica, ya están en estadio 3 o 4 los cruces arteriovenosos. También en pruebas indicadas en atención especializada, estudio de las complicaciones vasculares cerebrales, coronarias, renales y periféricas, obligatorias en caso de hipertensión arterial resistente o complicada. Hay que hacer los estudios, si tenemos, los tenemos. Así que se puede hacer, sí se puede hacer. Entonces, en caso de hipertensión arterial que haya pues complicaciones severas, ¿no? Y que nos esté haciendo una complicación y no baje la presión arterial, sea agresiva, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Se realizan otras pruebas también para ver, de acuerdo al órgano que esté comprometido, para ver la hipertensión arterial secundaria. Eso vamos a ver en hipertensión arterial secundaria. Ya, el diagnóstico diferencial. La hipertensión arterial secundaria tenemos que ver si es que nos inclinamos a una hipertensión arterial de origen renal, que es la mayor cantidad. Hay que ver el proceso de diagnóstico de la hipertensión arterial secundaria, hay que ver el aumento del tamaño renal, a la palpación puede haber una degeneración renal poliquística, ¿no? Un riñón poliquístico, que es el más común. Soplos vasculares o cardíacos o la ocultación en abdomen a nivel de la arteria renal. Bueno, es un poco mucho más, es una tarea clínica un poco difícil. Podemos encontrar problemas en las arterias femorales porque puede haber problemas a nivel de la arteria aorta. Entonces hay que ver eso también. Y la diferenciación de presión arterial entre brazos, cuando hay coartación de aorta o estenosis de arteria subclavia, puede haber diferencia de presión arterial entre los brazos y las piernas. Manifestación de complicaciones orgánicas, ver el fondo de ojo, hipertrofia ventricular izquierda. En el diagnóstico diferencial, ahí ven ustedes todo lo que se puede hacer. Aumento del tamaño renal, soplos, pulso débil, diferencia de presión, efecto. Ahí acá lo que íbamos al efecto de mapa de bata blanca. Hay pacientes que cuando van a la consulta hospitalaria presentan hipertensión al médico. Normalmente a veces en el mapa no hay ningún inconveniente, pero cuando van al hospital y son controlados por el médico, estos se elevan en 20 o 30 milímetros de mercurio, por lo tanto, le denominamos esto hipertensión arterial de bata blanca. Estos terminan siendo siempre una hipertensión arterial primaria. ¿Ya? Acá la definición en la hipertensión arterial en cuanto a las urgencias y emergencias. Definición, por ejemplo, aumento importante de la presión arterial sin complicaciones orgánicas progresivas en la urgencia. Supónganse que encuentre un paciente con 190 de máximo y 110 de mínima, ya sé que está en estadio 3, pero lo veo y veo que está estable, que no tiene complicaciones, su criterio es seguramente el adecuado, puede estar un poco mareado, pero no hay lesiones en órganos blancos. Entonces es una urgencia, urgentemente hay que bajar esa presión, porque en cualquier momento va a producirnos una emergencia. Y la emergencia sería que la presión se vaya a 180, 120, o de repente 200, 120, y tener pacientes así, sin ningún tipo de problema, por lo tanto es una urgencia. Y en emergencia, y hay complicaciones orgánicas, que exigen una reducción de presión arterial para evitar consecuencias más graves. Por ejemplo, cefalea muy agresiva en el paciente. Eso ya nos está diciendo que está atentando contra el cerebro. Entonces hay que tratar de evitar rápidamente bajar esa presión porque nos va a dar un ACV o de repente nos va a producir urgentemente un DCV que decimos hoy en día, ¿no? Y es lo mismo que el ACV. Presión arterial alta con cefalea intensa, epístasis, inquietud significativa, pero sin daño orgánico todavía. En el otro caso, la emergencia, encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal, insuficiencia cardíaca aguda con edema agudo de pulmón,
enfermedad isquémica coronaria inestable, infarto agudo de miocardio, disección aórtica y eclampsia. Es decir, la emergencia es para actuar de inmediato porque se está produciendo todo ese problema. ¿Dónde tratar la urgencia? Tienen para observarlo, ya pueden tratarlo en emergencia, no hay ningún problema. No lo van a tener tampoco en consultorio. Y en cambio, en la emergencia ya es la hospitalización a la unidad de cuidados intensivos, monitorización continua de la presión arterial. Para eso tienen los monitores ustedes completamente para que tengan no solamente la presión arterial, sino la frecuencia cardíaca, el trabajo cardíaco. También tienen ahí mismo, tienen las variables de presión, también el pulso, la oximetría, tienen todo para poder evaluar al paciente. Fármacos. La administración del fármaco puede ser acción de corta, por ejemplo, captopril, clonidina, por ejemplo, en un tratamiento por vía oral nomás tenía que ser. Y en cambio ya cuando se trata de la emergencia, la administración debe ser un fármaco antihipertensivo. Bajar la presión en un 20 a 25% en la primera hora. Si el estado clínico es estable, bajar hasta 160, 100 y en las de 2 a 6 horas y a los valores normales 24 a 48 horas. Esto se consigue con varios fármacos, especialmente pueden tener a mano, tienen los IECAS, tienen en el abril de 2.5 miligramos por vía endovenosa, tienen también el abetalol, un beta bloqueante, tienen también diuréticos como la furosemida. La idea es urgentemente bajar esa presión arterial a un 20%, si estaba con 180, 120 o si estaba con 200, 120 y lo bajo a 160 y la mínima a menos de 100, ya estoy tranquilo, ya conseguí el hecho de bajar al 20, un 20% la presión arterial y si con 200 no sangró el paciente, no se hizo ningún daño todavía orgánico, con menos de eso, menos van a ser las complicaciones. O sea, hay que entenderlo de esa manera. En la fase aguda del ACV puede ocurrir un aumento importante de la presión arterial, pero no se debe bajar rápidamente para no provocar reducción de flujo sanguíneo cerebral, lo que podría aumentar el territorio de la isquemia. Las reglas del control de presión arterial en un ACV, reducción de la presión arterial en disección aórtica, se van a ver en otros capítulos. Bien, ¿esto qué les quiere decir? Si ustedes, por ejemplo, en forma, digamos, en forma inocente, intentan bajar a un paciente de 200, 120 a 120, 80, lo más factible es que el paciente entre en coma. Sí, así como ustedes escuchan, en coma. El paciente entra directamente. ¿Por qué? Porque ese paciente estaba, y el cerebro estaba acostumbrado a presiones altas. Entonces, con bajar la presión una mínima cantidad, que es un 20%, ya lo regularizan la presión y evitan que también le deje de llegar flujo sanguíneo al cerebro. Pero si ustedes bajan a 120 o 100 y la mínima bajan a 80, 60, ese paciente no estaba acostumbrado a ese, era hipertenso y no estaba acostumbrado a esas presiones. Entonces, la irrigación del cerebral totalmente se corta y el paciente entra en coma. En coma. Van a tener que levantar nuevamente la presión, para eso hay otros factores, pero eso no me ha pasado. Hay veces que, por ejemplo, en una urgencia común y corriente, un paciente que tenía una cierta edad, 70 años, resulta que viene con hipertensión arterial, 190 o 180 pongamos con 110, ya está en hipertensión arterial tipo 3. Entonces, inmediatamente ustedes le dan una medicación, supongamos le dan captopril, y esperan 20 minutos, la presión no baja. Y resulta que ustedes agarran y le dan paralelamente, ya antes de los 20 minutos o de inmediato le dan otra medicación, un beta bloqueante. Y el paciente está con 180, 110. Pasa unos 5, 10 minutos, 15, 20, no baja la presión. Agarran, le meten un diurético, furosemida, en ampollas. Por su efecto le ponen un calcio antagonista, le dan un calcio antagonista. Y de repente el paciente regresa a la media hora y el paciente está en coma. ¿Qué pasó? Ustedes no esperaron el tiempo oportuno para que actuaran los medicamentos. Entonces el captopril le ha bajado la presión, el beta bloqueante le bajó la presión, la furosemida le bajó la presión y usted lo encuentra al paciente con 110 de máxima y 70 de mínima.
y no les contesta. Mira, las pupilas están dilatadas. Hablan con el paciente, intentan volverlo a la conciencia y no puede. Eso es lo que ocurre cuando a veces actuamos reiterativamente. ¿Y cómo lo sacamos los medicamentos? Si el captopril me va a actuar 12 horas, el beta bloqueante me va a actuar 24 horas. Y el diurético, la furosemida, me va a actuar 8 horas. Entonces, me he complicado con el paciente, ¿no es cierto? Nos complicamos. No solamente les pasa a ustedes cuando son externos, internos, o a nosotros cuando somos médicos. Nos pasa a todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Elevar la presión arterial. Hasta una media de 140, 80, o hasta una media en la cual pueda recuperar la conciencia del paciente. ¿Con qué lo consiguen? Hacen su vía, no van a poder subirlo con cloruro de sodio solo. Tienen que dar dopaminérgicos, y con los dopaminérgicos, poniendo en goteo, pueden subirlo a 11, 12, 13, 14 y paran. Si en 3, 4 minutos no vuelve a la conciencia del paciente, aumentan un poquito más del dopaminérgico y hasta que vean que el paciente despierta y recupera la conciencia. Así es, ¿ya? Ese es el manejo de los pacientes y hay que tener mucho cuidado. Tratamiento. El tratamiento va a ser una cuestión de vuestra experiencia. Todos ustedes han leído siempre sobre hipertensión arterial que deben darle. Son decididos para el tratamiento del valor de la presión arterial. Obviamente, si tiene 180 o 140 no es igual, no es igual. Yo con un IECA puedo manejar 140, pero un 180, 190 prefiero un calcio antagonista o un beta bloqueante. El tipo de lesión orgánica, si hay posible lesión orgánica, hay que darle urgentemente de acuerdo a lo que vaya. La edad del enfermo y las comorbilidades. Hay que comenzar a equiparar que no solamente hay que controlar la hipertensión arterial, si es diabético hay que ver la glucosa, si es insuficiente renal hay que ver la urea y creatinina. Entonces todo eso tiene que valorarse en el tratamiento. En un estado de emergencia como el edema agudo pulmonar, encefalopatía hipertensiva, disección de aorta, hay que bajar inmediatamente la presión arterial administrando fármacos de vía parenteral, preferentemente por infusión continua endovenosa. Es lo que les decía, la Betalol, el IECA, pues también viene, ya les he dicho, en el april, en ampollas, o también pueden utilizar, en algunos casos tendemos a utilizar sustancias que nos bajan rápidamente la presión también, especialmente nitratos. Bien, tratamiento no farmacológico, ya lo que hemos hablado, restricción del contenido de sal a 5 gramos, evitar sobrepeso, obesidad, mantener un índice masa corporal saludable entre 20 y 25 kilogramos por metro cuadrado. Ejercicio físico regular, no al menos 30 minutos de ejercicio físico aeróbico de 5 a 7 veces por semana. Les he dicho, los 7 días de la semana no lo van a mandar a un físico, seguramente a un gimnasio aeróbico a una paciente de 60, 70 años, o un paciente de 60 años, en 5 años, 70 no van a ir. Entonces, obviamente, la caminata es nuestra salida más perfecta. Dieta saludable, ya muchos de ustedes han hablado de alimentos vegetales, fruta fresca, esto, aquello, pescados. Tengan en cuenta que los pescados tienen los factores omega 3, omega 6, omega 9. Entonces, con eso mejoramos la oxigenación. Después también ácidos grasos insaturados, aceite de oliva, seguro que saben ya, pero todos los aceites vegetales, con tal que se los use adecuadamente y no lo hagan hervir reiterativamente y no los reutilicen, son buenos, no hay ningún problema, especialmente los de soya y los de maíz. Grasa, bajo consumo de carnes rojas, que tengo mis dudas, ¿no? No creo que un cancacho, un asado, me voy a evitar de comérmelo, un buen bife, una milanesa. Evitar alimentos de alto contenido en sal y alimentos ultraprocesados. No fumar, ya hemos hablado de eso. Restringir el alcohol a menos de 14 unidades, dice, no por semana, en normalmente 8 unidades por semana en mujeres. Evitar el consumo rápido e intensivo. Es lo que dice una unidad, corresponde a 250 centímetros de cerveza o 125 de vino. Prefiero el vino una vez por día o 2 veces por día, o la mitad de 125 en la noche. Y eso ya les he dicho. Le he comentado a los grupos con los que han pasado conmigo
que la dieta que ha llevado al Mediterráneo y a Italia a tener personas de más de 95 y 100 años de vida, su dieta es pescados, verduras, frutas y vino tinto. Así que pueden arrancar con eso en vez de estar gastando plata con los pacientes, haciéndolos gastar en atorvastatina, en simvastatina, en ezetimibe que cuesta 180 o 200 soles. El vino cuesta apenas 15 soles la cajita o la botellita y eso dura para toda la semana, no cuesta mucho. Hay que cuidar el bolsillo también. Y el tratamiento farmacológico, no quiero hablar mucho sobre esto, porque todos ustedes lo saben. No va a haber muchas preguntas sobre eso, pero ahí está la lista de medicamentos que actúan en el tratamiento farmacológico. Tienen los niveles de enzima convertidora de angiotensina, los IECA, ya saben. Ahí está él. Tienen ustedes en ese camino el captopril, el enalapril, el trandolapril, todos esos. Tienen antagonistas receptores de angiotensina 2, los ARA2. Ahí también tienen varios medicamentos dentro del grupo. Ahora, la dosis ustedes ya la van a ir encontrando a medida que vayan utilizándolo. No creo que le pidan un examen, una dosis de tal medicamento, tal. Eso ya saben ustedes cuáles son los que mandan. En el caso de los IECA pueden decir, bueno, yo uso el Captopril de 25 miligramos 2 veces por día o el Enalapril 10 miligramos por 2 veces por día. Eso es lo ideal. Eso, porque los efectos de los IECA son 12 horas nada más. Las angiotensinas de receptores sí tienen un efecto de 24 horas. Entonces pueden cambiar la medicación para poder, por ejemplo, en medicamentos que están dentro de este grupo, hay muchos de moda y casi todos son de 24 horas. Valsartán, por ejemplo, que es uno de los excelentes que existe, pueden utilizarlo ahí en dosis de 80 o 160 miligramos 2 veces por día. Igual hay varios de ellos. Beta bloqueantes, en los beta bloqueantes ustedes tienen básicamente lo que más se utiliza en diario es, eh, vamos a hablar de, a ver, yo lo que más uso en, en el campo es, en mi campo yo tiendo a usar bisoprolol, hay de 2.5, 5 y de 10, de acuerdo a la dosificación y al criterio del paciente, ¿no? A lo que vean con el paciente ustedes. El bisoprolol, tenemos también el osmolol, pueden utilizar también el osmolol. Tienen todos esos calcio antagonistas, tienen el nifedipino y el amlodipino. El amlodipino tiene el 5 y el 10 miligramos. Los beta bloqueantes ya les he dicho con cuánto vienen. Y los diuréticos, los tiacídicos que pueden acompañar a cualquiera de los otros 4 elementos, pueden ser la hidroclorotiacida de 12.5 o 25 miligramos. Pueden utilizar, o pueden utilizar paralelamente a la clotrilona e indapamida, que son ahorradores ya también de potasio, que pueden utilizarlo de acuerdo a la cantidad que ustedes necesiten, combinando con los otros medicamentos 4 que son los principales. Acá tienen las combinaciones para la hipertensión arterial. Inicio, un IECA y un ARA2 con calcio antagonista o diurético, ahí están, ustedes pueden ver. La hipertensión arterial no complicada. Con un paciente común y corriente ustedes pueden iniciar con un IECA, con un ARA o con un diurético. Por ejemplo, pueden ser enalapril o captopril con hidroclorotiazida de 25 miligramos. Excelente, con buena combinación, no hay problema. O pueden hacer también monoterapia nada más. En un paciente con 14-9 pueden darle solamente una medicación, como puede ser enalapril, captopril, o puede ser también valsartán, 80 miligramos, como ustedes vean conveniente. Y su diurético, de repente. Pero si no, también monoterapia. Y vamos viendo ahí, también se puede agregar espironolactona dentro del tratamiento. Y en la hipertensión arterial maligna, bueno, es ya aquella que realmente que es una diastólica menor, que está con 120, 140 milimetros de mercurio. Hay lesiones orgánicas rápidas, sobre todo en la insuficiencia, agarran insuficiencia cardíaca y renal. Así que hay cambios rápidos severos en la retina. Puede desarrollarse en la hipertensión de etiología diversa, primaria o secundaria, y más frecuentemente en los casos de estenosis arterial renal y glomerulonefritis, así que hay que tener mucho cuidado con eso.
Síntomas, esto ya es agresivo, debilidad, cefalea y vértigo, disnea, dolor torácico, dolor abdominal, a veces relacionado con vasos intestinales. Ya les dije que se puede producir problemas en la irrigación de la arteria mesentérica, por lo general, o puede ser también de la arteria celíaca. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque eso desgraciadamente producen una necrosis del intestino delgado, en su totalidad casi. La progresión es rápida, puede llevar también a un ACV brusco, insuficiencia cardíaca, como también un edema de pulmón. El tratamiento va a ser de acuerdo a lo que el tratamiento va a ser de acuerdo a lo que ustedes vean conveniente y siempre evaluando al paciente. Muy bien, chicos, he terminado la tarea de hoy día. Mañana estamos con hipertensión arterial secundaria y eclampsia. Entonces, mañana a las 4 de la tarde en el mismo horario de hoy día. Así que me despido. La colaboradora que me iba a dar iba a tomar lista. Doctor.